Hasta ahorita me recuerdo. Sorry, por eso. Hasta ahorita me recuerdo. Bueno, termodinámica es lo que vimos ahorita. Y ahorita estamos con el equilibrio térmico. Más adelante seguimos para continuar. El equilibrio térmico y la ley del cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, el tercero sí. Por ejemplo, ustedes tienen una varilla a 10 grados centígrados porque están en un ambiente donde el aire acondicionado está a 10 grados centígrados. Entonces, si ustedes tienen un pupitre a la misma temperatura, la varilla y el pupitre están en equilibrio térmico, porque ambos tienen la misma temperatura porque están en el mismo ambiente. O sea que dos cuerpos sería el pupitre y la varilla, y el tercer cuerpo sería el ambiente, que también trabaja como un cuerpo. Más que nada porque es el que les da la temperatura. ¿Está en equilibrio térmico? Sí, entre sí. Podría parecer tonto el hecho de tan obvio que si se conozca como una ley básica de la termodinámica. Sin embargo, es posible concluir que la ley de las otras leyes, no es posible concluir esta ley de las otras leyes de la termodinámica. Además, ¿de qué sirve? Además de que sirve como base para la validez de las mediciones de la temperatura. Si el tercer cuerpo se sustituye por un termómetro, la ley cero se puede volver a expresar como dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma temperatura. ¿Qué quiere decir esto? La ley cero de termodinámica prácticamente nos habla del principio del termómetro, que si tenemos dos objetos medidos con termómetro tienen la misma temperatura, quiere decir que hay un equilibrio térmico entre ellos. Okay. Los termómetros, siendo los dispositivos más importantes para el cálculo de temperatura a nivel general, ya sean digitales o análogos, son dispositivos que sirven para medir temperaturas de un sistema. Todos los termómetros se basan en el principio de alguna propiedad física de un sistema que cambia a medida que varía la temperatura. Algunas de las propiedades físicas que cambian la temperatura son el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas de volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica del conductor y el color del objeto. Estas son algunas propiedades o algunas cosas que varían según la temperatura. Por ejemplo, el volumen de un líquido. ¿Ok? Normalmente, los líquidos, cuando se exponen a altas o bajas temperaturas, cambian su forma. Por ejemplo, un líquido a alta temperatura se expande y se vuelve vapor. Un líquido a baja temperatura se contrae y se vuelve un sólido. Entonces, esto es la influencia de una temperatura en un líquido. Las dimensiones de un sólido. Obviamente, hay ciertos sólidos, ciertos materiales que tienen mayor dilatación, ya sea volumétrica, lineal o superficial, según el material de que están hechos. En la parte de física, de ingeniería y en una parte de matemáticas, hay un término que se llama expansión térmica, que habla exactamente de esto, de cómo los sólidos son afectados por la temperatura según el material y coeficiente de, eh, el coeficiente de absorción de calor. ¿Okay? El volumen de un líquido, ya lo vimos, dimensión, la presión de un gas a un volumen. Ciertos gases a una temperatura tienen menor presión que otros. Por ejemplo, no es lo mismo un gas de agua a 100 grados que un gas argón a 100 grados. No todos los gases, ya sean los nobles o los gases pesados, o los metales pesados en su estado gaseoso, porque sí, la mayoría de los elementos de la tabla periódica tienen los tres estados fundamentales, la mayoría, no todos, entonces sí se ven afectados. Las dimensiones de un sólido, presión, el volumen constante de un gas a presión, esto lo podemos ver en el nitrógeno líquido, que a temperatura ambiente se vuelve un gas, pero es un líquido. O sea, es una connotación ahí. Y la resistencia eléctrica de los conductores. Normalmente la resistencia eléctrica de los conductores es menor
mejor o mayor según el material que están hechos. Por ejemplo, los metales preciosos como ser oro, plata, aluminio, son buenos conductores, pero son muy caros. Entonces, por eso se usan conductores medios como el silicio, el bronce, el cobre, que también el germanio en algunos casos, que son conductores que a mayor temperatura o a menor temperatura su conducción eléctrica es menor. Por eso los mejores conductores de procesadores de supercomputadoras están enfriados con nitrógeno líquido para aumentar la velocidad de transferencia eléctrica, o sea, reducir la resistencia eléctrica para pasar más datos e información. Y el color del objeto, que es el más obvio. Calienten una cuchara, un tenedor, un cuchillo, en una hornilla o en un fuego o con un soplete y van a ver cómo el metal tiende a cambiar de color. Incluso hay otros metales que cuando se calientan no se ponen rojos, sino que tienden a cambiar otro color. Por ejemplo, lo que hace es noble, cuando se calientan al punto de combustión, cada uno arde con un color diferente. Y prácticamente eso es debido a la temperatura. Entonces, un termómetro de uso cotidiano consiste en una masa líquida. Esa es cómo funciona el termómetro. Es una masa líquida que por lo general mercurio o alcohol, que son los que sirven mejor para el control de temperatura, que se expande en un tubo capilar. O sea que dentro del termómetro hay un tubito pequeño, con una cantidad pequeña de mercurio y de alcohol, cuando se calienta. Este líquido, en este caso, es la propiedad física de cambio de volumen. Aquí podemos ver que debido al cambio de temperatura existe un cambio de volumen dentro del tubito, que eso lo que hace es que nos muestra la temperatura prácticamente. O sea que un cambio de volumen nosotros lo podemos relacionar con un cambio de temperatura. En este caso, el cambio de volumen lo significan 10 grados de temperatura. Entonces, si vemos el dibujo, dice que en el ambiente eh, el termómetro tiene una temperatura de 20 grados, pero dentro del líquido, o sea que el líquido está más caliente, tiene una temperatura de 30 grados. ¿Okay? Que podemos asumir que este ambiente es un ambiente con aire acondicionado y este es un agua a temperatura ambiente, que normalmente la ponemos en 30 grados. ¿Okay? Cualquier cambio físico de temperatura en el intervalo del termómetro se define como una proporción de cambio de longitud en la columna del líquido. Ok, normalmente a este cambio se le conoce como tasa de variación. Es el intervalo con el que varía eh, según esto. Entonces, prácticamente nosotros podemos tener termómetros que usan distintas propiedades físicas para marcar una temperatura. En este caso, un cambio de volumen determina un cambio de temperatura. ¿Ok? Y así pueden haber otros. Digamos, hay termómetros de gas que la expansión que genera el gas en un tubo capilar genera eso. Dato curioso sobre los termómetros de alcohol, se dejaron de usar hace mucho tiempo, hay algunos todavía, pero se dejaron de usar porque mucha gente le sacaba el alcohol durante la Gran Depresión y la prohibición en Estados Unidos para hacer alcohol etílico. La temperatura. La temperatura es una medida de calor o de frío de un objeto. De hecho, la temperatura es una de las propiedades físicas que determina la dirección del flujo de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos que algo pasa de caliente a frío, quiere decir que el objeto caliente está botando calor, está soltando calor. ¿Okay? Eso quiere decir que el calor va hacia afuera. Pero si nosotros vemos algo frío calentándose, está recibiendo calor. O sea, el calor cuando algo se enfría, cuando algo se enfría, está botando el calor está saliendo. Cuando cuando algo se calienta, está absorbiendo calor. ¿Okay? Por eso es el mito de que las camisas negras, los autos de color negro se calientan más que autos blancos, porque el color negro tiende a absorber mayor rayos UV que otros colores. ¿Okay? El calor siempre fluye de manera espontánea de una sustancia a mayor temperatura hacia otra de menor temperatura, es lo que le estoy diciendo, siempre va a pasar de lo mayor a lo menor.
De este modo sentimos que el flujo de calor, cuando tocamos algo caliente, sabemos que el objeto está a mayor temperatura, porque prácticamente la quemadura es una transferencia de calor tan rápida que prácticamente los lastima, porque la diferencia de temperatura entre lo que estamos tocando y nosotros es tan alta que prácticamente no nuestro cuerpo la considera daño y prácticamente es un daño. Es lo mismo que pasa con la fricción. Aunque dos objetos estén a igual temperatura, si tiene la fricción suficiente, se puede generar calor. ¿Okay? Las escalas de temperatura que utilizamos por lo regular en los estudios científicos son Celsius y Kelvin. Kelvin respondiendo a la temperatura cotidiana de casi todos los países. Y también es originalmente basado el 0 como el punto de congelación del agua y el 100 el punto de ebullición. Cuando nosotros vemos el sistema internacional de medidas, nosotros solo vamos a ver Celsius y Kelvin. Pero como siempre, los gringos, los estadounidenses, los americanos, los norteamericanos, Estados Unidos, ellos crearon su propio sistema. Este sistema les llevó a crear una nueva unidad llamada Fahrenheit. Normalmente Fahrenheit no se usa, a menos que sea, como les digo, pedido. Pero normalmente se maneja Kelvins y Celsius. Ok, la escala absoluta, esto de la figura no le haga sentido, se extiende hasta las temperaturas negativas. ¿Okay? Se encuentra un resultado notable. En casi todos los casos, la presión es cero cuando la temperatura es menos 276.15. Este hallazgo sugiere algún papel especial de dicha temperatura se fue en ese lugar. Se usa como base para la escala absoluta de temperatura. Este se define como punto cero o el cero absoluto. A esta temperatura se refiere como cero absoluto. Su indicación es cero porque a temperaturas muy bajas la presión de los gases se vuelve negativa. Entonces, se trabajó con varios materiales, llevándolos a su punto de congelación a una presión constante y se vio que a menos 273.15 la presión sobre estos objetos comienza a ser negativa, lo que no tiene sentido. O sea, estamos una presión negativa. ¿Qué es una presión negativa? Un vacío, algo que en vez de hacer hacia afuera, hacia adentro, o sea, no tiene sentido. Entonces, este punto se considera como el punto de la escala absoluta porque casi todos las sustancias también se conoce como punto triple del agua. Entonces, es un punto bien curioso porque incluso se puede llegar a tener agua sólida, líquida y gaseosa en este estado al tener una presión negativa. Entonces, el tamaño de los grados de la escala absoluta de temperatura se elige como la identidad de tamaño Celsius. Eso quiere decir que simbolizan 1 a 1. Debido a esto, la conversión entre dicha temperatura es grados Celsius, ¿sí? Grados Celsius es igual a temperatura absoluta menos 273. Esta fórmula de aquí también es la famosa conversión de grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, la escala absoluta es la escala de los grados Kelvin. La escala de los Kelvin es la temperatura del sistema internacional. Las unidades de la temperatura es Kelvin. Todos, tanto Fahrenheit como Celsius o centígrados, son los mismos, usan el apartado de poner la nomenclatura de grados. Los Celsius usan C grados, los Fahrenheit usan F grados, pero los Kelvin solo se pone la letra K mayúscula. No se le pone el simbolito de grado, porque no se llaman grados Kelvin, solo se dice Kelvin. ¿Okay? Con el tiempo, la escala Kelvin se basa en las propiedades de los gases. Esta escala de cero temperatura más baja, este es el punto. Ese es el punto donde los gases comienzan a tener presiones negativas, entonces en eso se basó la escala Kelvin. Una temperatura que llamamos cero absoluto, tanto la escala Celsius como los Kelvin tienen unidades del mismo tamaño, o sea que un grado Celsius es lo mismo que un grado Kelvin, sin importar qué valor tenga. ¿Okay? Y esta es la conversión, que es la misma que teníamos acá, solo que estaba despejada para Celsius. El punto de congelación del agua es 0 en grados centígrados y es 273 en grados Kelvin.
observe que no utilizamos el símbolo grados en la temperatura de los Kelvin. La escala comúnmente de temperatura en Estados Unidos, si lo tenemos, es la escala Fahrenheit. Fahrenheit, la cual no se utiliza generalmente en los estudios científicos. En dicha escala, el agua se congela a 32 grados y hierve a 212. Entonces, estas son las conversiones. Si se fijan, no hay una conversión directa de Fahrenheit a Kelvin. Entonces, primero, si estamos trabajando con Fahrenheit, primero hay que pasarla a Celsius y luego de Celsius a Kelvin. ¿Okay? Entonces, por eso las tres son las temperaturas, pero la Fahrenheit casi solo se usa en Estados Unidos. O solo se usa en Estados Unidos o en cualquier cosa que tenga un sistema estadounidense, en inglés, porque es la internacional. Entonces aquí podemos ver los tres termómetros a las tres escalas, a cada uno a su punto, ¿sí? La escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Celsius es sentir, o sea, es lo mismo, solo que son palabras españolizadas, porque los españoles hicieron sus traducciones y quisieron cambiarlas. Está como volts y voltio, y está como watts y vatio, que son la misma cosa. Entonces, si podemos ver, aquí están los tres puntos: punto de congelación, punto de temperatura ambiente, temperatura normal del cuerpo, y punto en que hierve el agua. Esas son las tres constantes, son valores fijos que no van a cambiar. Aquí tenemos un problema de conversión, lo pueden hacer sin ningún problema, es una conversión sencilla, solo aplicando la fórmula. Grados Celsius a Kelvin, grados Celsius a Fahrenheit, solo es poner la fórmula. Ok, vamos a hablar ahora de la presión. ¿Y por qué la presión? Porque la presión y la temperatura están relacionados. Técnicamente son elementos que están asignados entre sí por sustancias, por relaciones. En mecánica, hay fórmulas que son los gases nobles, que usan la fórmula de presión, volumen constante y temperatura. Entonces, la presión, el volumen y la temperatura son tres elementos que están relacionados entre sí, como la posición, velocidad y aceleración. O sea que son elementos que tienen una relación entre ellos y forman de trabajar entre ellos. Por eso vamos a ver la presión. La fuerza normal que se ejerce un fluido en un área se llama presión. La unidad es el Pascal. ¿Okay? Pascal fue un científico, matemático, que hizo bastantes aportaciones. El triángulo de Pascal, la unidad de presión Pascal y otras aportaciones. Los pascales significan un newton por metro cuadrado. O sea que estamos, cuánta presión se ejerce, o sea, cuánta fuerza se ejerce sobre un área. Porque que sean metros cuadrados quiere decir que es un área. Entonces, prácticamente la presión y la fuerza tienen una relación, porque si hay newton son fuerzas. La presión relativa en el espacio absoluto se llama presión absoluta. La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica es la presión manométrica. La presión por debajo de la presión atmosférica se llama presión de vacío. ¿Ok? Entonces, la presión atmosférica es la presión general de la atmósfera. La presión absoluta es la presión, la respuesta, o sea, la resta. Y la presión manométrica es la presión en el ambiente. O sea, la presión manométrica normalmente no se ve afectada porque es la presión ambiente, por decirlo así. Y la presión manométrica es la presión que nosotros medimos con un manómetro, un instrumento para medir presión a nivel del mar. Entonces, aquí están las relaciones. La presión manométrica es igual a la resta de la presión absoluta menos la presión atmosférica. La presión al vacío es la presión atmosférica menos la presión absoluta. Si nos fijamos aquí, cuando la presión está por arriba de la presión atmosférica. O sea, nosotros queremos ver mayor presión, nosotros tenemos que ir o más abajo del agua o ir subiendo arriba de la atmósfera. O sea, si ustedes van caminando, su presión atmosférica es 1 pascal. Su presión absoluta sería la presión que hay, por ejemplo, dentro de su cerebro. Esa sería
esa sería la presión manométrica y la presión absoluta sería el resultado de ambos. ¿Okay? La presión en un punto de fusión tiene la misma magnitud en todas las direcciones. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un globo ovalado, en todos los puntos dentro y fuera del globo, la presión es igual. O sea que la presión es uniforme. ¿Okay? El italiano Evangelito Riselli fue el primero en probar de una manera concluyente que se puede medir la presión atmosférica cuando se invierte un tubo de mercurio. Este mismo líquido está abierto en una esfera y es. Torricelli es alguien que aportó bastante a la parte de la mecánica. Él se enfocó más en mecánica de fluidos, presión y disposición de presión a lo largo de un área. Normalmente a Torricelli se le ve como el padre de la mecánica de fluidos por sus postulados. De hecho, hay un enunciado que habla literalmente de los manuales de Torricelli, que habla sobre los flujos laminares y capilares, que eso es algo fuera. La presión en un punto. Técnicamente, el invento de este señor era así. Aquí había una botella vacía a presión atmosférica, que había un ATM, una presión atmosférica, o sea, prácticamente era la presión. Aquí tenía un tubito, sí, aquí, y aquí estaba abierto. Aquí tenía una altura de mercurio y aquí estaba la misma altura. Aquí habían bastantes números. Todo esto de aquí era mercurio, ¿ok? Todo esto aquí era mercurio. Entonces, este señor decía, ¿sí?, que el desplazamiento que había aquí respecto a cómo subía o bajaba el mercurio iba a ser igual acá. O sea, aquí va a haber un desplazamiento diferente. Esa diferencia iba a ser la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, manteniendo la presión del mercurio constante. ¿Okay? Este señor también es el que hizo posible cosas como los pistones, por trabajos que decían que a menor área la presión generada podría levantar objetos más grandes. Y ese es el principio que muchos ven en los car wash, de que algo que levanta el carro, bueno, es generado por un pistón que tiene un diámetro que es unas 40 veces más pequeño que el vehículo. Entonces, con puro fluido y presión, con un área más grande, están levantando algo más pequeño. Entonces, la fórmula de la presión atmosférica es densidad del mercurio por gravedad por altura. Si se fijan, se parece bastante a la fórmula de la energía potencial gravitatoria. Solo que aquí era masa, gravedad, altura. ¿Okay? Si se fijan, estas dos están influidas por la gravedad. Eso quiere decir que la presión atmosférica, como su nombre dice, solo funciona dentro del planeta Tierra. Fuera de la atmósfera no existe presión atmosférica. Se conoce presión absoluta y presión manométrica, que es la que se mide. ¿Ok? Eso es importante. Y por eso dice, la aceleración de la gravitación global y la altura de la columna de mercurio. ¿Ok? O sea que estas dos tienen una relación. Y eso sería todo. Si les recuerdo, la parte de mecánica sí fue un poco más corta, de fluidos sí fue un poco más corta, entonces era eso más que nada. Si se fijan, aquí no hay muchos ejercicios, solo se centran en los ejercicios de conversiones, porque no van a hacerlos perder tiempo con un tema a medias, porque técnicamente dejar aquí el tema de termo es dejarlo a medias, ¿ok? Pero las partes importantes que son para ustedes son presión, temperatura, porque es lo que se ve en química. Si se fijan, la mayoría de los términos de física se limitan a lo que se ve en química, porque se pueden extender más. Lo de los choques, esto de los choques se considera el choque de los átomos,
cuando hay una liberación de átomos de un nivel de energía a otra, cuando hay un enlace. O sea, la mayoría de lo que vimos tiene una connotación con la química. Muchas de esas cosas no se ven, pero sí tienen una razón de ser así. Entonces, más que nada, esto sería todo lo de la parte de física y pues ha sido un gusto enseñarles. A recordarles, yo mañana de 2 a 7 voy a dar matemáticas de PSCNS. O sea, solo vamos a ver los temas de PSCNS, que los tengo ya. Les voy a mandar también, vamos a ver eso. La idea es el día de mañana ver eso, para que solo sean 2 clases. O sea domingo mañana y el lunes, ¿ok? Que sean 2 clases de 2 horas. Esto a la sección 3 y 4 yo les di matemáticas también y se los di en 3 clases, pero de 1 hora. Entonces lo ideal es que mañana veamos esto y en 1 hora veamos esto para tener 1 hora libre el día lunes para preguntas. ¿Okay? Si se fijan, los temas no son muy complejos, pero los vamos a intentar abordar de la misma manera que lo he hecho ahorita con estos términos. Entonces, si mañana tienen oportunidad y quieren repasar matemáticas para el examen, que es la otra semana, quiero ver, sí, la otra semana, el otro fin de semana, yo voy a estar dando matemáticas para reforzamiento. Yo sé que hay una persona dando, pero varios me han preguntado que por qué no doy matemáticas. Bueno, fue un problema de logística ahí que no me dijeron. Pero bueno, entonces a los que mañana quieran estar, van a ser bienvenidos. Si tienen preguntas de algún tema de mañana o de algún ejercicio de matemáticas, de física, pregúntenme. Los que han preguntado, les he contestado, les he dicho si está bien, si está mal. Entonces, cualquier cosa, ya están despedidos. Nos vemos mañana para los que quieran. Y por favor, si hay alguien que necesite ayuda con algo, digan. Hay tiempo y no se estresen, ¿sí? El examen, este examen, ya vieron, son 400 puntos por sentarse. Entonces, ustedes solo tienen que asegurar sus respuestas. ¿Ok? Más que nada en el PA, vayan a asegurar sus respuestas, no hagan el examen a lo tonto. Y ya están viendo de qué tienen más contenido, ¿ok? Si física lo di en 5 clases y matemáticas lo voy a dar en 2, ya saben dónde está el peso del examen. ¿Ok? Yo intenté ser lo más sensato, lo más puntual en ciertas cosas para no darles de más, porque yo soy ingeniero, o sea, no me puedo limitar a esto, puedo dar más, pero me centré más en lo que van a necesitar. Entonces, preguntas sobre el examen, cualquier cosa, ahí me tienen a mí.